el capítulo 11, no, el 20 de enero. Listo, Jorge. Bueno, sí, estamos de evaluación desde la toma de posición de Joe Biden. Posición el 20 de enero. Ah, espérate, me equivoqué de presentación. Ah, no te apures. Aquí al webinar que le denominé Nutrición Vegetal para Cultivos Sanos. Y como voy a hablar un poco de cosas técnicas, entonces realmente lo dirigí a técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos, o a productores y asesores agrícolas, ¿verdad? Entonces, ahí les va. Entonces, mi empresa se llama Bioremediación de Suelos. Yo soy fitopatólogo y estudié, bueno, soy del TEC de Monterrey, y luego hice una especialidad de fitopatología en Alemania, y luego hice un diplomado de microbiología de suelos, y así poco a poco me fui adentrando a lo que es la agricultura regenerativa, y hace como 17 años ya me dedico a esto, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta empresa es aplicar la ciencia agrícola en el campo para recuperar la sanidad de los suelos, para producir cultivos sanos y, por ende, un alimento nutricional que favorezca a la salud pública. Yo creo firmemente que todos los agrónomos o los que producimos alimento, los productores, debemos tener en cuenta que lo que hacemos es, o que tenemos la obligación de producir alimento nutritivo, ¿no? Y después de la Segunda Guerra empezó a bajar mucho el contenido de nutrientes y minerales, por eso andamos tan débiles, ¿verdad? Hay tanta obesidad, diabetes, ¿no? Entonces el objetivo de bioremediación de suelos es eso, tratar de aplicar la ciencia que existe para mejorar los suelos y los cultivos. Y luego veo que hay mucha información en internet, entonces trato de revisar esta información que lo llevo a nuestros clientes o a los que asesoramos, y para hacer parcelas demostrativas o con los productores innovadores y valientes, digo yo, intentemos cambiar todo lo que es el paradigma de ya no usar agroquímicos, ya no usar fertilizantes químicos, sino más bien tratar de ser productivo, ¿verdad? Y de, pues, tener un mejor desarrollo nutrimental. Claro que siempre observamos todos, es que incrementar la producción y también la rentabilidad en el primer ciclo, ¿no? O sea, hay técnicas muy buenas que ya se empiezan a conocer, que ayudan muchísimo a tener respuestas muy rápido en campo, ¿no? Entonces, webinar vamos a hablar de algo de nutrición. Entonces, así como recordando qué es nutrición vegetal, dentro del tema de lo que son elementos esenciales, se dice que son 16 elementos esenciales para las plantas. ¿Eso qué quiere decir? Que estos elementos son necesarios para el desarrollo normal de una planta, de su reproducción, que haga semilla, que crezca y se reproduzca, ¿verdad? Se conocen como macronutrientes y micronutrientes. Pues por el contenido o la necesidad del cultivo de adquirir estos nutrientes. Y los macronutrientes pues, son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que estos vienen del aire, ¿verdad? Y del agua. Y otros macronutrientes o macroelementos es el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio y el manganeso, el magnesio, perdón, el magnesio. Y los micronutrientes, que son minerales muy importantes, pero que la planta necesita en poca miligramos o partes por millón, es el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el boro, el molibdeno, el cloro, el níquel y el cobalto. Muchos de esos nutrientes pues ya se venden o se empezó a vender después de la Segunda Guerra en diferentes presentaciones. Otros que le dicen benéficos, como el sílice, a veces el sodio. Por ejemplo, el arroz, la caña de azúcar necesita mucho sílice. El sodio, pues no sé qué necesita, pero es muy importante en algunas plantas, ¿verdad? Y aquí ya se reconoce, bueno, desde el 2000, se reconoce que toda interacción que alimenta la planta depende de los microorganismos. Y hasta ahora también se reconoce que también el ser humano, los rumiantes y todo el mundo, todos los seres vivientes, tenemos una interacción con microorganismos muy fuerte, y de ellos dependemos hasta el ánimo, la nutrición y el desarrollo, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es un nutriente esencial para las plantas? Así, digamos, sacándolas del libro. Es decir, que si no está este nutriente en la planta no puede completar su ciclo biológico. Pues el ciclo biológico es desde que sale la semilla, germina, forma las primeras hojas, eh, crece, forma la flor, el polen, la semilla y muere, ¿no? Entonces, si falta un nutriente, no lo puede hacer. Su función también es muy específica y además no se puede sustituir. Por ejemplo, el nitrógeno, pues tiene su función y no se puede sustituir, igual que el fósforo, el potasio y todo eso, ¿no? Ese es un nutriente esencial. Y muy fuerte, están involucrados en una función del metabolismo de la planta. El metabolismo es, por ejemplo, eh, formación de carbohidratos complejos, de proteínas, que puedan formar su membrana celular, ¿verdad? Todos esos nutrientes esenciales, macro y micro, están involucrados de alguna manera en el metabolismo. Yo les quiero hablar de la salud y la protección de las plantas. Hay varios niveles que se están hablando ya. Esto es como muy específico en este webinar. Entonces, te habla del primer nivel, que es la fotosíntesis completa, aquí dice, ¿va? Quiere decir que el primer nivel, la planta, cuando llega a una fotosíntesis completa, puede pasar al segundo nivel, ya sería la síntesis de proteínas incompleta, o sea que todas las proteínas que necesita la planta las hace en este segundo nivel. El tercer nivel es la acumulación de lípidos o de grasas o de aceites esenciales. Si no está completa el nivel 1, el 2, no puede pasar al nivel 3, mucho menos al nivel 4. El nivel 4 es la síntesis de metabolitos secundarios, donde la planta prácticamente se defiende a sí misma y no depende de nadie, ¿verdad? Entonces, cuando ya está ese nivel 4, la resistencia a plagas y enfermedades, al medio ambiente o otras cosas de estrés, la planta los aguanta, es como los bosques que vemos o las selvas, donde nadie barbecha ni aplica fertilizantes ni nada. La planta crece bien y sin problemas, ¿verdad? Entonces, ahorita voy a hablar de cada nivel, cómo se va formando en el metabolismo con la nutrición y qué efectos tiene en cada planta. Entonces, como yo hablé de la fotosíntesis, así como muy general, la fotosíntesis es la planta y otras algas, pero la planta sobre todo es capaz de utilizar energía solar. Toma el CO2, aquí dice 6 moléculas de dióxido de carbono, más 6 moléculas de agua, pone la energía, toma la energía del sol, se llama fotosíntesis y forma glucosa y oxígeno. Entonces, aquí el sistema está muy interesante porque este sistema, sobre todo la fotosíntesis, es la única manera de meter energía al sistema, que se le dice así, del exterior. Lo demás, digamos, son como moléculas que ya existen en la naturaleza. Entonces, es una parte interesantísima de las plantas de tomar la energía solar para meterlo al sistema y meter energía. Y no sé si ustedes opinan lo mismo, pero todos somos energía, estamos hechos de moléculas, de átomos, ¿verdad? Todo empieza ahí. Entonces, empezamos con la fotosíntesis. Por ejemplo, en este primer nivel que les comento, cuando la planta hace su fotosíntesis completa, esa la tiene que hacer todas las 24 horas del día, ¿no? O sea, desde que amanece hasta que anochece, la planta hace fotosíntesis, genera azúcares y sus nutrientes. Y aquí es interesante hablar de eso porque la fotosíntesis debe ser en cantidad y en buena calidad. Por ejemplo, cuando está a una buena cantidad y una buena calidad de fotosíntesis, la planta empieza a acumular o a formar o sintetizar, se dice, carbohidratos de calidad y más complejos. Es decir, ya no tiene tantos azúcares simples como la glucosa. La glucosa, digamos que es un ladrillo, se dice mono o disacárido, la glucosa. Entonces, juntamos muchas glucosas, se va formando un carbohidrato y luego más complejo, hasta llegar, por ejemplo, al almidón, a la celulosa, a la lignina, ¿verdad? Entonces, la planta, cuando es capaz de formar este tipo de moléculas muy complejas, quiere decir que está haciendo una buena fotosíntesis. Ahorita se sabe a nivel mundial, con datos que han sacado los científicos,
que normalmente todos los cultivos de hoy andan en un 20% de la capacidad de fotosíntesis. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en vez de sacar 10 toneladas, que todo el mundo dice que está bien, digamos, realmente el cultivo debería sacar 50 toneladas. ¿Por qué? Porque su fotosíntesis no está trabajando al 100%. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, como le decía, la fotosíntesis es lo que alimenta el sistema. Por eso, los agrónomos o todas las personas que tienen cultivos, tratamos de que haya muchas hojas y que tomen lo más que se pueda del sol, ¿verdad? Para hacer más fotosíntesis. Entonces se llama área foliar fotosintética. Entonces la fotosíntesis, como decíamos, depende del sol, pero sobre todo del agua y del oxígeno y del CO2, ¿no? Entonces ya cuando llegamos a un nivel alto, entonces la planta empieza a tener un comportamiento que últimamente, o en los cultivos de hoy, con mucho agroquímico y fertilizantes químicos, no se reconoce, ¿no? Digamos que ya llegamos a este nivel de fotosíntesis completa, la planta, ¿no? Entonces, unas cosas que hemos observado cuando se incrementa la fotosíntesis, vemos que el tamaño de hoja no es gigante, pero sí es mucho mayor, pero es como más, con un grosor más fuerte, son más equilibradas, por así decirlo, no están así como chuecas, ¿verdad? Digamos. Hay un incremento en la clorofila, se ve que las hojas, el raquis, todas las partes donde pega el sol, no está quemada ni deformada, hay una simetría en la hoja. Y esto es como pongo acá, aspectos que ya no se observan en los cultivos. Por ejemplo, yo he visto muchos brócolis aquí en el Bajío, que crece una planta bonita y la que le sigue, pues está como más delgada o está más chueca, ¿verdad? O sea, no está equilibrada. Eso quiere decir que no está trabajando bien la fotosíntesis. Entonces aquí pongo cómo se ven las plantas con una capacidad real de su fotosíntesis. Pues se ve el color, se ve, al estudiar la raíz se ven mucho más exudados contra la raíz, se ve como más pegajosa. Los entrenudos no son tan grandes, son más cortitos. Mucha gente piensa, bueno, cuando uno abusa del nitrógeno se alargan, etcétera, ¿no? Pero cuando está trabajando bien la fotosíntesis, los entrenudos son más cortos. Además, se han observado, por ejemplo, en uva de mesa, que los entrenudos son cortos, pero no estorban a la fruta, porque mucha gente piensa que va a estorbar y ya dificulta la cosecha. Al contrario, son mucho más fuertes. Y también aquí importante que pongo siempre verdes. Por ejemplo, cuando ustedes ven un brócoli, va creciendo, va formando el florete, aquí en el Bajío, en otras zonas en Puebla, normalmente las hojas más viejas, por así decirlo, ya están amarillas. Eso quiere decir que está desnutrida la planta y muchos nutrientes que tenían esas hojas, por deficiencia, las avientan hacia el punto de desarrollo. Entonces, una planta que tiene una fotosíntesis buena, tiene todas sus hojas y siempre están verdes. Y es más, hasta limpiar un invernadero, todas las hojas deben estar verdes. Es una buena indicación eso, ¿no? Entonces, en este nivel 1 de nutrición, la planta empieza a desarrollar resistencia a enfermedades del suelo, que esto es parte del webinar que les estoy comentando, que ya se observa, por ejemplo, verticillium, Sclerotinia, Pythium, más hasta Phytophthora. Cuando la planta tiene su 100% de fotosíntesis, se defiende muy bien. ¿Y qué? Porque aquí la rizósfera, que es la zona donde está la raíz creciendo, tiene exudados de alta calidad. Y aquí les quería mencionar lo que se llama término rizofagia, del doctor White, que es el que por internet ustedes pueden checar esto. Él observado que estos hongos que son muy, digamos, de enfermedades, se convierten en saprófitos, es decir, comen materia orgánica. Están siempre presentes y pueden infectar incluso a la planta, pero se tornan como simbióticos, o sea, son como amigos de la planta, son como micorrizas. Esto, hay muchas fotografías que vamos a enseñar ahorita, donde se puede ver cómo la planta va comiendo microorganismos. Ahorita explicamos el fenómeno. Entonces, la fotosíntesis la toma la planta y la planta cada vez mete más carbohidratos o exudados de mejor calidad hacia la rizósfera para llamar a los microorganismos y, como decía al principio,
la nutrición depende mucho de los microorganismos. Entonces la planta alimenta a los microorganismos que va a utilizar como nutrientes. ¿Ah? Aquí pongo esto que depende de la cantidad y la calidad de los exudados de las raíces. Entonces la planta es capaz de modificar su entorno biológico en la rizósfera, y esto lo hace con los exudados. Ahorita no se sabe cómo, pero la planta decide, por así decirlo, si necesita zinc o fósforo. Entonces se permite la infección de micorrizas y le da azúcares a la micorriza que ella necesita a cambio de un micronutriente. Eso se ha observado, pero todavía no se explica muy bien, ¿verdad? Pero ya se acepta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en agricultura regenerativa? Es buscar esas acciones para tener un ambiente benéfico en la rizósfera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ya por ejemplo, ya no aplicamos ningún agroquímico o ningún fungicida, urea o fuertes dosis de fertilizante. Se trata de evitar eso, porque todo eso modifica la vida en el suelo. Realmente lo que estamos viendo ahorita, que los patógenos ya no los vemos como hongos malos, sino que son bioindicadores, que nos están diciendo que la fotosíntesis todavía no llegamos a un nivel que deberemos llegar, que estamos todavía muy abajo y buscamos qué es lo que falta. Puede faltar agua, hay compactación, hay muchas sales, o estamos nutriendo mal a la planta o en exceso. Aquí les pongo lo que es la rizofagia o microorganismo farming, le dicen los en inglés, ¿verdad? Este es un pelo radicular, como pueden observar, y esto está lleno como de puntitos, ¿verdad? Estos son microorganismos. Entonces, al ir creciendo la planta, como dice rizofagia, los engulle, se los come como de esta parte. Y aquí se ven fotos donde hay células, o más bien bacterias, que se llaman endófitas, endoadentrófitas, que viven dentro de la planta. Y aquí están, se observan, pero no causan daño a la planta. Aquí también se observan. Y aquí se observa cómo entran y cómo entran a la raíz. Entonces, cuando dice el doctor White, entran las células, las endófitas aquí, que también hay hongos, ¿verdad? Se meten dentro de la célula, dentro de la raíz. Entonces, lo que hace la planta, las oxida, les quita la pared celular a las bacterias, les extrae los minerales que ellas tienen, porque ellas son capaces de extraer minerales de las arcillas, les quitan los minerales, luego la misma planta o la simbiosis con los microorganismos provoca estos pelos que crezcan, y cuando nacen, ahí salen los microorganismos. Y de alguna manera o de sabiamente, ellos forman otra vez su capa protectora a las células de los microorganismos y se van otra vez a las arcillas y entran de nuevo a la raíz. Ahí se muere dicen como un 30%, pero el 70% de los microorganismos de las endófitas siguen vivas y se completa el ciclo. Y es impresionante porque esto es muy biodiverso, no nomás es un tipo de bacteria, hay miles de bacterias diferentes, y ha coevolucionado la planta con bacterias que se encuentran en el suelo. Por eso les comentaba, la calidad de los exudados depende mucho de la sanidad de la planta. Y cuando tenemos, por ejemplo, desinfectantes o aplicamos muchos agroquímicos, pues dañamos toda esta biodiversidad. Aquí hay una foto interesante que dice, por ejemplo, este es un seedling, que es como una plántula. Aquí está la raíz, digamos así, como un tubo, ¿verdad? Es lo que hacen con todas las variedades que se empaquetan y hasta están coloreadas. Y aquí, por ejemplo, se inoculó con una bacteria, que es en este caso Pseudomonas fluorescens. Y vean la diferencia de raíz, ¿verdad? O sea, una raíz que tiene pelos absorbentes. Aquí, por ejemplo, en cada segmento de un pelo absorbente, la planta es capaz de absorber diferentes tipos de minerales o de nutrientes. Pero aquí también, aquí es la rizofagia, ¿verdad? Donde la planta va comiendo o va extrayendo los nutrientes que la simbiosis le permiten. Pero aquí este tubo, pues no tiene absorción, a lo mejor un 10%, digamos. Entonces esta raíz depende completamente de fertilizantes. Entonces yo digo que puede haber muchos errores en
la nutrición cuando aplicamos muchos fertilizantes. Aquí la naturaleza es más sabia y vamos a ir estudiando qué microorganismos, qué minerales podemos ofrecer al sistema para que la planta vaya y los microorganismos vayan escogiendo, por así decirlo, ¿verdad? Pero ahorita estamos muy en pañales, pero ya reconocer que ya este tipo de raíces sana depende de la microbioma, pues ya es un paso a seguir, ¿verdad? Entonces, como les decía, tratamos de aplicar lo que aprendemos. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lechuga aquí en el Bajío. Aquí ya están chiquitas las plántulas, ya le empieza a hacer daño la esclerotinia, que es un hongo que forma esclerosis. Aquí hay como 3 especies diferentes que le pegan a lechuga, a ajo, a muchos cultivos, ¿no? Entonces aquí empezamos a utilizar una nutrición que vamos a hablar ahorita en unos momentos. Ya, por ejemplo, en el mismo lote, ya tenemos lechugas pues, de calidad, digamos, las cuidamos mucho. Estos productos que les voy a mencionar, y hay muchos más que se pueden aplicar como normalmente se aplican. Unos sugerimos aplicar los foliares porque el suelo está muy alto en sales o está muy oxidado, entonces a veces es opción de los foliares, es muy buena opción. Y lo vamos manejando, con una aplicación sencilla, gratis, que se llama Canopea, que lo pueden ustedes accesar. Sacamos el índice foliar y vamos viendo cómo va creciendo las hojas, cómo va cerrando. Y eso no son indicadores, si estamos nutriendo bien esto es de manera orgánica, ¿verdad? Pues vamos a hablar más de este rancho. Entonces vamos manejando lo que es el índice foliar, o sea, entre más hojas, cuántas hojas crecen por semana y qué porcentaje de índice foliar estamos obteniendo. Entonces lo que queremos es cerrar cuanto antes este surco, ¿verdad? Para aumentar la fotosíntesis y que los exudados sean de mejor calidad y ya se forme, como aquí se ve, digamos, un cordón gigantesco de raíces con sus micorrizas y con todo lo que, bueno, todo el microbioma que necesitamos. Y lo que hemos observado, y por ejemplo, esta tiene esclerotinia, se murió, pero las demás, las vecinas, pues de alguna manera se defienden o tienen sus exudados, o yo pienso que entre ellas se han comunicado, las hemos fertilizado con nutrientes, que ahorita vamos a mencionarlos, y lo que vemos con gusto es que esta lechuga sí se enfermó, pero ya las vecinas ya no, ¿verdad? Que es lo que queremos. Entonces ahorita, luego la señora Claudia nos va a hablar de un poquito, digamos de un 30% de plantas enfermas, a lo mejor llegamos a un 2%, un 5%, ¿no? Y eso es estudiando más al suelo hasta llegar a cero enfermedad, ¿no? Y les que le comentaba, cuando la planta empieza a tener sus buenos exudados, este es un ajo, que también estamos estudiando contra esclerotinia, se ve como empanizado. Esto quiere decir que la misma raíz manda sus exudados, las bacterias y los hongos se le pegan, por eso no se cae esta tierra. ¿Por qué? Porque está ya prácticamente, es un ser viviente, toda la raíz, la tierra, los microorganismos con el ajo. Si sacamos y no hay ningún eh, empanizado, yo digo, quiere decir que nos falta todavía incrementar la biología en el suelo. Y también vamos viendo las capas que se forman en el ajo. Hay expertos aquí en el Bajío que saben de ajo, entonces me van enseñando las capas que se van formando, cómo va la maduración. El objetivo es tener capas gruesas, cada vez más grandes y cada vez mejores hojas, ¿verdad? Tuvo muchas heladas, pero va jalando muy bien. Y aquí también, de un porcentaje de un 15% de esclerotinia en esa parcela, ahorita tenemos 0 esclerotinia. Entonces, vamos aprendiendo ya para dar mejor nutrición, ¿verdad? Entonces, los nutrientes que se necesitan en este nivel 1 que se han estudiado, el magnesio debe estar disponible, el hierro también, de forma reducida, el manganeso, nitrógeno también, el fósforo de manera indirecta. O sea, todos estos microorganismos y macro y micronutrientes son los que están fomentando a que la planta tenga una fotosíntesis de calidad.
Digo, el fósforo es indirecto, pongo acá, porque de alguna manera forma el ATP y eso de lo que es el ciclo, ¿verdad? El hierro, aquí pongo, debe de ser una cantidad adecuada, biodisponible y no aplicarlos en exceso, ¿verdad? O sea, al mencionar que el nivel 1 depende de estos macro y micronutrientes, no quiere decir que echemos un montón, ¿verdad? Aquí vamos a ir estudiando y la mejor manera de saberlo es sacando los grados Brix y también análisis de lo que va en el floema, ¿no? No del tejido ni del suelo. Realmente no tiene caso sacar del suelo porque eso no nos revela qué está disponible o qué está tomando la planta. Realmente el suelo es una matrix que no tiene límites de micronutrientes. Lo que tiene este suelo es que le falta el microbioma para que sean biodisponibles. Por eso algunos, por ejemplo el hierro, lo aplicamos foliar porque viene en forma reducida, es donde la planta lo toma, es un hierro y que está fermentado, ¿verdad? O está biodisponible. Entonces aquí la clorofila aumenta, el grosor de la hoja, sí, también Claudia nos mencionaba que las lechugas están más gorditas las hojas, y esto es un incremento de la fotosíntesis, están más dulces también. Y claro que aquí pongo este nivel 1, no nomás es aplicar estos micro y macronutrientes, sino que tiene que haber agua disponible, el sol, el clima, las heladas están presentes. Si uno aplica herbicidas, pues también afecta mucho el desarrollo de este nivel, ¿verdad? Ya como les comentaba, si llegamos al nivel 1, entonces ya la planta puede llegar al nivel 2, que aquí se conoce como síntesis de proteínas completas. Entonces, con este nivel 2, cada día que pasa, la planta sintetiza proteínas al 100%, con el nitrógeno que ha absorbido en forma de amonio, de urea, de nitratos, de aminoácidos del suelo. Eso cada 24 horas. Es decir, si uno hace un análisis del jugo de la planta, no debemos, o no sé, si el nivel está completo el nivel 2, entonces ya no encontramos nitratos ni amonio dentro de la planta. Todo eso lo toma y forma proteínas. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir una proteína o cómo se forma una proteína? Digamos que la fotosíntesis se forma una glucosa, como les decíamos, es una cadena sencilla, se le mete una o dos moléculas de nitrógeno, se forma la glutamina, y se convierte en aminoácido, que el aminoácido siempre tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Son pequeños que forman esta cadena, que se dice pequeños en química, ¿verdad? Cuando los aminoácidos se empiezan a unir, número, se llaman péptidos, que puede ser un di o tripéptido, o sea, 3 glutaminas, por ejemplo, ¿verdad? 3 aminoácidos. Cuando ya los aminoácidos se empiezan a formar cadenas gigantescas, forman las proteínas. Y una proteína digamos, es la unión de toda esta glutamina, pero en miles de moléculas, ¿verdad? Para formar proteínas se necesitan enzimas que son específicas, son únicas y tienen forma de cristal. Estas enzimas son moléculas que dependen mucho de los minerales que tiene la planta. Estas enzimas van reaccionando constantemente, nunca paran, son como máquinas, siguen y formando proteínas. Es más complejo de lo que les dije de la síntesis de proteínas porque depende también del ARN, del ADN, de la información genética de la planta. Pero las enzimas están trabajando siempre. Y las enzimas, o muchas, la mayoría, necesitan cofactores, que son como vitaminas o minerales. Un cofactor es, digamos, que si la enzima es capaz de hacer de unir aminoácidos, pero siempre depende, por ejemplo, de un cobalto, de un zinc, de cobre, molibdeno, de selenio y de manganeso, para que esta reacción sea completa y se formen las proteínas que genéticamente necesita la planta. Si no existen estos, por ejemplo, no hay cobre, por ejemplo, o hay muy poco molibdeno o no existe, entonces es disfuncional la producción de proteínas. O sea que las proteínas se forman a medias, o no se llegan a formar, o se destruyen.
Entonces, todo esto debe estar presente en el sistema en este nivel 2. Entonces, diciendo que es una proteína, pues digamos, ¿cómo sería el ejemplo al revés? Pues, antes el hombre, ¿va?, tiene un sistema digestivo, tiene proteasas, celulasas. Nosotros tenemos proteínas o enzimas que somos capaces de, por ejemplo, las proteasas de digerir proteínas, celulasas, pues, de digerir celulosa, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pongo es muy interesante. Lo que es comida para nosotros, o sea, el hombre, los rumiantes, no es comida para los insectos. O sea, una proteína compleja no la pueden digerir los insectos. ¿Por qué? Porque su sistema digestivo, el del insecto, no está apto a digerir proteínas complejas ni carbohidratos complejos. ¿Por qué? Porque ellos consumen nitratos o sustancias sencillas, así como los lácteos que le decía, la glucosa o una glutamina, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo concluir que lo que comen ellos, pues no es alimento para nosotros, ¿no? Entonces, lo que hacemos normalmente, aplicamos agroquímicos para controlar insectos y luego lo vendemos como alimento al hombre, pero si vemos que los insectos se lo están comiendo, realmente no está completa esa fruta que puede ser nutritiva para los hombres. Aquí algo interesante, ya se sabe que los agroquímicos impiden la síntesis de proteína natural. O sea que no tiene caso aplicar agroquímicos para defender a la planta, porque ella no va a poder llegar al nivel 2 que queremos llegar, que es el nivel de síntesis de proteínas. Entonces es una planta débil. Y porque es débil, entonces la naturaleza manda, digamos, por así decirlo, plagas y enfermedades para reciclarla, porque no es apta para el consumo. Entonces, por ejemplo, todo lo que comenzamos al principio, tratamos de aplicarlo al campo. Aquí, por ejemplo, en el Bajío aplicamos en lechugas y zanahorias, en ajos, en Nayarit, en piñas, en aguacates, en pimientos, en pepinos. Pero lo que vemos, por ejemplo, a veces vemos presencia de trips, pero están ahí encima de la planta, pero no hacen daño o muy poco daño. Y observamos que, por ejemplo, el gusano de alambre, que se presentaba en algunos cultivos de manera casi de costumbre, en estas zanahorias que aplicamos y vamos trabajando, no apareció ningún gusano de alambre. En ácaros y pulgones vimos muy poco en los cultivos, vimos algo alados, pulgones alados quiere decir que vienen tratando de buscar alimento, pero no se establecieron. Y también vimos plantas espontáneas o malezas con pulgón y el cultivo estaba limpio. Eso quiere decir que el cultivo estaba a un nivel alto, por así decirlo, que no es digerible ni palatable a los insectos. En todas las plantas que estaban ahí cerca del cultivo tenían pulgones. Entonces eso nos da una buena enseñanza y nos enseña que debemos observar mucho los cultivos. Y si vemos plantas o malezas, por ejemplo, malva, verdolaga, quelites, con pulgones, pero nuestro cultivo no, quiere decir que vamos por buen camino. O sea que la planta está trabajando bien y está bien nutrida. Aquí, por ejemplo, es una foto que nos mandó la señora Claudia de sus zanahorias. Aquí, bueno, ella tiene mucha experiencia. Me decía que las plantas están creciendo bonito, las raíces derechas. En este caso no se removió mucho y hay muy poca maleza. Aquí nos dice que se presentaba mucho el gusano de alambre y en este caso, pues no se presentó, ¿verdad? Y también a ella le gusta mucho lo que es la nutrición y hablamos de nutrición, mejor nutrir al hombre, ¿no? Pero en este caso vemos a la zanahoria que está desarrollando muy, muy rápido, ¿no? Ese creo que tiene un mes o un poquito más. Entonces, aquí lo que hicimos en este rancho que les menciono, hay, no sé si al final puede hablar Claudia. Aquí, por ejemplo, con el manejo que estamos haciendo de lechugas, hemos eliminado el 80% de aplicaciones de insecticidas químicos. Lo hemos sustituido por diatomeas y jabón. Claro que aquí se monitorea y se busca y se está muy al tanto de los insectos, de las invasiones, de dónde llegan, ¿verdad? Y se aplica de manera preventiva esto. Ponemos microcomplex, que es 20 consorcios diferentes para aumentar la biodiversidad microbiana del suelo. Aplicamos biosoil,
que es un excelente producto que está fabricado a base de extracto de yucca xilígera del desierto, que tiene saponinas y tiene carbohidratos muy complejos. Y lo interesante de este producto es que proporciona o multiplica casi 5 veces más los microorganismos. Aplicamos Kiplex, que son la línea de productos que están fermentados, es lo que les mencionaba del molibdeno, del hierro que está en forma reducida, y algas marinas, que son aminoácidos altamente biodisponibles. O sea, lo que quisimos es quitar todo lo químico lo más que pudimos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos, aquí se aplica mucho afalón porque la zanahoria a veces no es muy competitiva, y se aplicó afalón y vimos que el efecto sobre la zanahoria fue casi asintomático. Aquí le puse. Ahorita vamos a ver unas fotos. ¿A qué me refiero esto? Las malezas son más débiles en el cultivo, porque vemos, por ejemplo, quelites y malvas delgaditas y la lechuga muy fuerte. Observamos una mejor calidad de cultivo, porque también el objetivo es cumplir con los contratos que se tienen de lechuga. Observamos que son más dulces y turgentes y más gruesas las hojas. Y el color verde normal, ¿verdad? Porque a veces se ven cenizas, o se ven muy verdes o pálidas, ¿verdad? Entonces se ve como color uniforme normal. Entonces, aquí quiero hablar, siguiendo con este nivel 2 de la proteólisis, que quiere decir que es cuando se desintegran las proteínas. Bueno, ¿qué es lo que lo provoca? El clima, por ejemplo, hay casi 20 grados de diferencia diario, hay heladas, llegan hasta -4, luego sale el sol, llega hasta a 25, 26, no ha llovido, ¿verdad? Entonces, cuando el clima es muy fuerte y la planta no está bien nutrida, entonces empieza a tener muchas deficiencias, entonces como no se nutre bien, llegan las plagas y las enfermedades. Estrés, la falta de agua y compactación también reduce la calidad de proteínas. Los fungicidas, insecticidas y fertilizantes químicos también reducen la capacidad de la planta para hacer fotosíntesis. Y aquí pongo, bueno, prevenir con agroquímicos, cuando la planta provoca que afectemos la síntesis de proteínas y se acumula la glutamina, que esto es muy atractivo a los insectos. Por eso he visto campos donde se aplica, por ejemplo, para dorso de diamante, cuando se aplica Bacillus thuringiensis, es mejor aplicar Bacillus thuringiensis o diatomeas que aplicar un insecticida, porque se hacen resistentes y la planta pues no hace proteínas, entonces más susceptible. Y pongo para el productor no es bueno abusar de los agroquímicos, pero para el marketing de ventas pues sí es bueno, ¿verdad? Pero realmente sí hay que observar cuando uno aplica un agroquímico, si realmente es benéfico o no para la planta, ¿va? En este nivel 2, cuando llegamos a una proteína, a síntesis buena o alta, tenemos resistencia hacia chupadores, que sean, por ejemplo, pulgones, mosca blanca, contra trips y contra ácaros también tenemos una presente, pero no causan casi daño. Unos hasta llegan a morirse. Las larvas en general de primer instar son también las que se controlan con este nivel de proteína. Los minerales requeridos para este nivel 2, repite el magnesio, que fomenta mucho la fotosíntesis y la clorofila, el azufre, que es como un cofactor o son enzimas, el molibdeno también es muy importantísimo para para el agua, la obtención para partir el agua, y el boro también indirectamente. Entonces, al alcanzar el nivel 1 y 2, que hablamos de esta pirámide, puede decir que lo podemos hacer con una buena nutrición. Aquí pongo nutrición inteligente. O sea, no abusar de la urea, no abusar del potasio, o sea, ir observando cómo va el desarrollo de la planta y si se puede, que sea todo en forma química y química orgánica, que sería lo mejor. En el ejemplo que les mencionaba de las lechugas, ahí empezamos, como no conocemos el suelo, o yo no conozco el suelo, entonces le bajamos al 30% del fertilizante. Y yo creo que el otro ciclo que viene le vamos a bajar al 50%, pero vamos a ir sustituyendo con otros tipos de nutrientes. El microcomplex, el biosol, los nutrientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos afectar a la productividad o al desarrollo del mismo rancho, ¿verdad? Y aquí interesante, el nivel 3 y 4 que vamos a hablar ahorita, aquí te pongo que es más complejo, entre comillas,
porque involucra ya a los microorganismos del suelo y de la parte aérea. Entonces este nivel 3, y lo mencionan los científicos como acumulación de lípidos o como acumulación de moléculas más complejas como grasas, como ácidos, como aceites esenciales, como licopenos, todo lo que nos dicen que nos ayuda a controlar el cáncer, ¿verdad? Todo eso es donde ese tercer nivel se empieza a acumular. Pero como decíamos, si no hay fotosíntesis completa, no hay síntesis de proteína completa, no podemos llegar al nivel 3. Este nivel 3 aquí genera lípidos, grasas y aceites como reserva, porque ya es un superávit de estas moléculas, que va del 1 al 1.5, porque es lo que mínimo que necesita la planta porque hace sus membranas celulares. Pero hay plantas que llegan al 6%. Y si la planta está sana, empieza a acumular grasas, aceites, entonces su aspecto es más plástico, las hojas se ven cerosas, se ven más gorditas, digamos, más gruesas, ¿verdad? Aquí la planta consume microorganismos, lo que les mencionaba al principio, la rizofagia, y consume, aparte de los nutrientes que tienen las endófitas, muchos metabolitos que hacen los microorganismos, como aminoácidos, sí, aminoácidos, ¿verdad? Entonces se vuelve más eficiente, entonces la planta prácticamente no pierde energía. Y esto lo observamos muy fácilmente en bosques naturales. En agricultura, yo creo que en permacultura, quizá en lugares pequeños o en fruticultura, donde son orgánicos, puede que lleguemos a este nivel 3, donde, por ejemplo, observamos, no sé, manzanos o donde crecen bien, hay uno que otro gusano, uno que otro, pero que siguen creciendo y entonces tiene un nivel muy alto, ¿no? Porque no se mueve mucho el suelo. A ver si hay una pregunta. Sí, así es, o en agroecología, que está fomentando mucho ahorita. Yo pienso que es la salida para llegar a estos niveles. Entonces, en el nivel 3, por ejemplo, la planta desarrolla resistencia a bacterias, mildios, enfermedades muy fuertes que le pongo. Por ejemplo, el mildio, que ya no es un hongo, ya es como un omiceto, como la fitóftora, que ya son diferentes a hongos, a las bacterias. Por ejemplo, las bacterias cuando la planta está, digamos, desnutrida, pues yo he visto que llega a matar hectáreas completas, ¿verdad? Las hojas tienen un escudo fuerte, ya hasta físico, de las enzimas de las bacterias y los hongos que caen encima de las hojas o las esporas, pues ya no son capaces de penetrar a la hoja y menos al sistema circulatorio de la planta. Otras reaccionan y forman corcho, y ya se ha visto con fotos que, por ejemplo, cae una espora, ataca la hoja, forma corcho y se incrementa en esa zona el sílice y hace el sílice forma parte muy importante y con el calcio de las paredes celulares de las plantas, ¿verdad? Entonces se forma un corcho gigantesco, lo aísla y ya no crece más el hongo. Entonces el nivel 3 y 4 requieren un microbioma fuerte, o sea, una biología tanto en la rizósfera como en la filósfera, o sea, en las hojas, muy estable. Aquí, por ejemplo, quería mencionar que en hidroponía no se ha observado que puedan llegar a este nivel, simplemente por el sabor de los jitomates o tomate rojo. En hidroponía nunca se comparan con los jitomates que crecen en el suelo. En el suelo son más dulces, si hay una polinización buena, pues tienen un mejor equilibrio. Y en los de hidroponía, pues por no tener el suelo y ese nivel microbiológico tan fuerte, pues las plantas no pueden, o no se ha llegado a conocer que lleguen al nivel 3 y menos al 4. Igual los transgénicos tienen una mezcla de información genética, por ejemplo el maíz con una bacteria, entonces tienen moléculas diferentes a las naturales, y los exudados de los transgénicos, por ejemplo, no son tan ricos como un maíz criollo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en este nivel 3, la planta produce terpenoides, fitoalexinas, y moléculas muy complejas. La planta genera biomoléculas para protegerse de la luz solar, o sea, no se quema, se protege contra insectos, enfermedades pero ya de manera activa.
El nivel 1 y 2, digamos que se protege la planta de manera pasiva por estar bien nutrida o por tener un equilibrio de carbohidratos complejos con proteínas completas. Se define de manera indirecta, ¿verdad? Pero el nivel 3 y 4, entonces la planta ya tiene fitoalexinas o repelentes que realmente son insecticidas. Por ejemplo, ya se vende el aceite de neem, que entre más natural sea el árbol de neem, pues es un insecticida fortísimo, ¿verdad? Inclusive también de consumo humano. Aquí la planta utiliza los caminos de ISR y del SAR, que son el sistema inmunológico activado. Que eso, bueno, eso podemos irlo platicando después, pero, por ejemplo, los microorganismos generan este tipo de sistema inmunológico de la planta. El sistema adquirido y el sistema inducido. El inducido se puede alcanzar también con lo que es la aspirina, ¿no? Con el ácido acetil salicílico. Pero yo digo, y también se reconoce, que si la planta está en un nivel 1, ahí pobremente, y le metemos activadores de la resistencia, sí ayudamos algo, ¿verdad? Pero no, la planta no los puede captar de mejor manera si los hace de manera natural. Entonces, para alcanzar estos niveles, sí, por ejemplo, nosotros agregamos algas marinas, saponinas, extracto de yuca, microorganismos, para tratar de llegar a un nivel alto, ¿verdad? Para que la planta se defienda. Entonces, digamos que en este nivel 4 es donde la planta está sintetizando metabolitos secundarios. Estos son muy importantes porque de ahí, por ejemplo, si yo quiero sembrar un frijol guar, que es una goma orgánica, si no llego a estos niveles, pues mi producción de este tipo de goma pues va a estar pues, mínima, ¿verdad? O si yo quiero producir, digamos, aceite de manzanilla, por ejemplo, todos los que producen plantas medicinales, pues de plano nomás les echan agua y están en el suelo y quizá pongan, no sé, composta y nunca meten agroquímicos ni fertilizantes químicos porque ellos necesitan que la planta, que entre más, digamos, más natural crezca, más acumulación de aceites esenciales va a tener. Por ejemplo, en las medicinas, por ejemplo, aquí también en México, comer maíz criollo, pues tiene más antioxidantes que un maíz híbrido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene toda la capacidad de hacer sus metabolitos secundarios. En el nivel 4 hay una defensa activa de la planta. Ya genera sus biomoléculas que es capaz de crear, forma insecticidas, forma fungicidas naturales, repelentes, un sistema inmunológico completo, que es lo que estábamos mencionando hace ratito, es el ISR y el SAR. Sería bueno hacer otro webinar. Es muy interesante ese tipo de sistema inmunológico, porque las plantas, al no tener anticuerpos, uno piensa que son seres primitivos, pero no, yo creo que son más capaces que un rumiante en defenderse. También aquí, en este nivel, ya se constata que todo ser vivo requiere un microbioma equilibrado y biodiverso. O sea, por ejemplo, cuando uno utiliza digamos, bacilos subtiles o micorrizas, y digo, es bueno porque es una parte que se necesita, pero realmente ya se sabe que entre más biodiverso sea, o sea, es meter lo más que podamos, si es que podemos, o conocemos en el mercado, o nosotros mismos aislarlos o reproducirlos, pero es mejor tener 1 millón de bacterias que meter nomás, por ejemplo, bacilos subtiles. Aquí, por ejemplo, que yo he visto que sí funciona un solo microorganismo, es por ejemplo el Bacillus thuringiensis para control de lepidópteros. El Bacillus también subtilis para Fusarium, pero ya para llegar a esos niveles altos que estamos mencionando y aumentar la productividad 5 veces más, que es lo que yo nunca he visto, pero sí se puede lograr, dicen algunos, ¿verdad? Es buscarlo. Eso lo hacemos con un microbioma más equilibrado y más biodiverso. Aquí en nivel 4, la planta es resistente a coleópteros, que son dificilísimos de controlar, así como el picudo, aquí el frailecillo, contra nematos, ¿verdad? Que cuando hay nematos, ya mucha gente lo que hace, pues mete metamsodio, un desinfectante fuerte, porque ya es imposible producir algo, ¿no? Pero nivel 4, sí, la planta se defiende. Chinches también es difícil, o los virus,
que también son muy difíciles de controlar pues no hay viricidas realmente, ¿verdad? Otra, por ejemplo, en jitomate, hubo una virosis impresionante en semillas que trajeron creo que de Israel, entonces nadie sabe qué hacer con ellos, ¿no? Pero aquí también interesante, a este nivel 4, los virus ya no son patógenos, sino más bien controlan y equilibran los niveles del microbioma. Y los virus en el mundo, en la naturaleza, son los responsables de controlar el equilibrio biodiverso microbioma del mar, de los océanos. O sea, el virus son muy interesantes porque son los que controlan el equilibrio, ¿no? Claro que el SARS-CoV-2 yo creo que es un virus que nos afecta porque estamos también desnutridos nosotros. Bueno, esa es mi teoría, ¿verdad? O no estamos bien preparados para eso. Bueno, en los suelos donde no hay, o un suelo pobre, que se puede observar con el microscopio, yo opino que sí, que hay inocular. Aquí, por ejemplo, les quería mencionar un ejemplo, como les decía, queremos, de lo que hablamos, pues aplicarlos. Aquí tenemos un cultivo de ajos, que vimos al principio, que tiene muchos esclerotines, está en Guanajuato. Aquí metimos los consorcios, las saponinas, las algas marinas. Aquí tenemos la frecuencia de aplicaciones, activadores de la resistencia, que tienen manganeso, hierro, calcio, magnesio, boro. Y eso lo vamos aplicando 4 veces y vamos observando, ¿verdad? Y fue aquí donde vimos que de un 10 o 15% de esclerotinia, ahorita tenemos prácticamente menos del 1% de esclerotinia. Pero empezamos desde que nació los ajos, ¿no? Y también vigilando, obviamente, que no esté compactado, los riegos, y pues si hay presencia digamos, de cenicillas y eso, entonces observar por qué pasa eso, y observamos si aplicamos manganeso, hierro, si realmente controlamos estas enfermedades. Aquí, ejemplo en zanahoria, son fotos que me mandó hoy Claudia, la señora Claudia. Aquí vemos, por ejemplo, la zanahoria aplicó afalón, y la zanahoria, aparte que, bueno, el afalón no, como que es medio, no mata la zanahoria, pero sí la pone amarillona. Aquí vemos que la zanahoria está muy bien, está verde y creciendo muy bien. Aquí la verdolaga, que es muy difícil, está muy controlada. Le decía a la señora Claudia que cuando un suelo solamente tiene un tipo de maleza, es que es un suelo que tenemos que ir recuperando, porque lo único que vive aquí, o puede vivir, son las verdolagas, por así decirlo, en invierno, primavera. Aquí tenemos las lechugas, que ya se van a cosechar con el sistema que les decía, y observando la calidad. Bueno, aquí pues, le quería mencionar que yo mencionaba Microcomplex, que es un polvo humectable, que tiene registro con lactobacilos, pero tiene más de 20 consorcios. El Biosol, extracto de yuca, al 97%, que tiene más de 8 sapones esteroidales naturales. El O4 más son minerales harina de roca, que también aplicamos sustituyendo, por ejemplo, urea o las sales que se les dice, ¿verdad? También la línea Kipling, que son activadores de la resistencia, que son nutrientes en forma reducida, que son altamente biodisponibles. En estas parcelas, y queriendo llegar a nivel 2 por lo menos, utilizamos también algas marinas, que son citoquininas naturales, diatomeas, azufre y carbonatos en caso de que haya insectos, que haya cenicillas. Aquí me faltó poner jabones, ¿verdad? Y el manejo de maquinaria y los riegos y bajar los fertilizantes químicos. Es lo que hicimos en esta de agricultura regenerativa. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería mencionar. No sé si tienen algunas preguntas y si se puede, no sé si Claudia pudiera contarnos sus experiencias. Porque yo digo, hablo y hablo, pero nadie vende pan frío, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, pues como comentaba el doctor Camacho, acabamos de hacer un manejo ahí en el rancho. Teníamos un problema de esclerotinia en lechugas. Y el año pasado en un lote tuvimos pérdida del 40% de plantas por ese problema de esclerotinia el año pasado. Entonces, este año, esta temporada de otoño e invierno, se nos empezó a presentar en otros lotes.
no tan grave el problema, pero ya se presentaba. Entonces hicimos ese primer ciclo de lechugas y tuvimos otra segunda vuelta, un segundo ciclo de lechugas, de manera que yo estaba preocupada porque era repetir lechugas en un mismo lote y pues me preocupaba que se presentara más el tema de la esclerotimia, de manera que decidimos hacer este manejo, quitamos el 30% de fertilizantes químicos, el 30% lo quitamos y lo complementamos con la línea del Biosoil, los microcomplex, las algas marinas, pues con la finalidad de mejorar las condiciones del suelo, de estimular el desarrollo de microorganismos en el suelo y obviamente pues de ayudar al crecimiento de las plantas. Entonces hicimos ese manejo vía cinta, quitamos el 30% de fertilizantes químicos y lo complementamos con esto que les comento. Y también complementamos vía foliar con algunos de la línea Kiplex que son micronutrientes y con las diatomeas. Entonces, no solamente nos dimos cuenta que se redujo el porcentaje de plantas enfermas por esclerotinia, sino que además la planta estaba más uniforme, las hojas más redondeaditas, de sabor muy dulce la lechuga, muy jugosa. Pero además, no solamente en el tema de la presencia de la lechuga, sino que por el lado de sanidad, normalmente nosotros hacemos 6 aplicaciones de plaguicidas. Tenemos un cliente bien exigente. Entonces tenemos que cumplir con altos estándares de calidad y obviamente pues de sanidad también. Tienen que irse las lechugas limpiecitas, sin un solo insecto, sin una sola plaga ni enfermas. De manera que pues siempre normalmente hacemos 6 aplicaciones y a veces hasta 7. Depende del tiempo que se tarde el cliente en entrar a cosechar. Entonces, en estas lechugas de segundo ciclo, estaban tan sanas y partimos de la premisa de que una planta bien nutrida, pues obviamente se enferma menos y es menos atractiva para las plagas y los insectos. Y efectivamente así fue. De las 6 aplicaciones que normalmente hacemos de plaguicidas, las pudimos reducir al 50%. Es decir, solamente hicimos 3 aplicaciones de plaguicidas y complementamos, les dimos seguimiento con diatomeas y jabón potásico, de manera que pudimos controlar perfectamente bien los trips, pulgones y alguna que otra larva pequeñita que pudiera estar por ahí. No hemos tenido ningún problema que alguna plaga se nos salga de control. A mí me daba un poquito de preocupación porque yo me he dado cuenta que después del 7º día que no aplicas en una lechuga, al 9º día ya tienes problema de plaga. Entonces, ahorita en esas lechugas que ya están próximas a cosecha, van 3 semanas que las hemos tratado solamente con diatomeas y con algo de azufre, que también es otra cosa que hemos notado que ya no se presentó, porque en lechugas que habíamos tenido, todas las lechugas, tanto romanas como iceberg, teníamos cenicilla polvorienta en las hojas de abajo y amarillas también las hojas de abajo. Y estas lechugas no, están verdes totalmente todas las hojas, no se nos presentó la cenicilla polvorienta, no tuvimos ningún problema ahí de enfermedad que nos haya ahí espantado. Y las plagas, la verdad es que las controlamos bastante bien con las diatomeas, tanto así que las últimas 3 aplicaciones usamos permetrina, movento, bel, exal para controlar trips y gusanos, Belief para pulgones. Bueno, pues todos estos productos que les menciono ya no los usamos y esos productos algunos son bien caros. Los sustituimos solamente por las diatomeas y las plantas están limpiecitas, cumplen con los estándares de calidad que nos pide el cliente, que es exportación. Y bueno, pues eso es la experiencia que tenemos ahorita en el rancho. La idea es seguir llevando esos manejos para minimizar los problemas de esclerotimia hasta llegar a un punto de que sea raro ver una planta enferma por esclerotimia. Y pues esa es mi experiencia. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Y es bueno porque, por ejemplo, la señora Claudia, pues es dueña, ¿verdad? Monitorea, está en el campo y le interesa mucho esto.
cosa que algunos productores a veces no están dispuestos, ¿verdad? Entonces es parte de la actividad de la señora Claudia o de muchos productores de por acá, que ya quieren cambiar y sí, es más rentable y lo que me gusta es que va exitoso y como les comentaba, pues que tiene que ser rentable, ¿verdad? Y de buena calidad. Y mucha gente piensa que al utilizar otros productos orgánicos no es posible llegar a una calidad de exportación. Y pues sí, sí es posible, ¿verdad? Y pues no sé si tengan, a ver, aquí está Ezequiel, porque me gustaría que si puede hablar Ezequiel, porque él aplicó, por ejemplo, esta línea de Kilpis, algo de Biosuel y Microcomplex en sus cultivos, pero a él le tocó fuertes heladas y en Irapuato. No sé si quieras decir algo, ingeniero Ezequiel. ¿Ahí me escuchan, Jorge? Sí. Bueno, en esta temporada tuvimos la mala experiencia ahí con las alcachofas, que nos cayeron heladas y tenía productos, los que dice Jorge. Los aplicamos y la planta se recuperó muy rápido, como en una semana más o menos ya estaba recuperada. Realmente a la planta no le hace tanto la helada, afecta nada más la bola de la alcachofa, que la llena de hielo y se pone café y ya no da la calidad de exportación. Y inmediatamente le aplicamos esos productos en cuanto quedó la helada y a la semana ya estábamos cosechando. Obviamente lo que se puso café, pues se perdió. ¿Va? Hay un mercado de alcachofas heladas que le llaman freeze no sé qué. Te las pagan más baratas, pero como quiera las vendes. Aquí la cosa es que yo cuando los apliqué, inclusive te hablé, ¿verdad, Jorge? Y te dije que la planta había reaccionado muy rápido. Y sí se nos alcanzó después empezamos otra vez a tener tamaños de exportación, tamaños 24 y hasta 18 llegamos a tener. Sí se recuperó muy rápido con los productos. Y también usamos mucho las diatomeas. Bueno, toda mi producción es orgánica, Jorge conoce el rancho, y todo es para exportación, acelgas, algunas lechugas, bok choy, pak choy, tengo brocolini, frambuesa, ya tenemos de 2015 con frambuesa orgánica para exportación, y realmente, pues sí llegas a sacar la calidad que te piden en Estados Unidos y en Canadá, que es a donde nosotros enviamos. Pues muy bien. No sé si hay otra cosa. Pues no, era como para referenciar que no es necesario aplicar muchísimo fertilizante y nomás ir observando. Y entonces el paquetito que tenemos es como estratégico, ¿verdad? Para este tipo que yo digo, de niveles de nutrición y observar, ¿verdad? Que cómo va reaccionando. Por eso yo pienso que el orgánico sí tiene futuro y pues las plantas reaccionan bien. Lo que pasa también, le comentaba tanto a Checo como a Claudia, después de 40 años de ser agrónomo o 30, ¿verdad? No conocemos realmente el color de la planta y la potencialidad de la planta. Entonces, cuando la planta, por ejemplo, en durazno, tienen hasta 2000 flores, entonces la gente dice, bueno, hay que dejarle 100 flores porque no es capaz de dar la fruta de 2000 frutos, ¿no? Pero yo pienso que es porque no está bien nutrida la planta. Igual aquí chiles anchos o chiles jalapeños dan 2 cortes y el que da 3 cortes es que es un maravilloso agricultor, ¿no? Pero realmente los chiles son arbolitos o arbustos y siempre deben dar chiles, ¿no? Y también cuando cuando las hojas se ponen amarillas, pues eso no debe ser porque no, están mal nutridas, entonces hay que ir buscando y estos niveles que yo encontré en internet, entonces estoy estudiándolos para aplicarlos y tanto Chego como Claudia y otros productores y también otros distribuidores están viendo esto y entonces el objetivo que al final estamos platicando es hacer agricultura regenerativa, producir alimentos más nutritivos, cuidar a los suelos y realmente preguntarnos si es necesario un transgénico, si es necesario la biotecnología tan fuerte, porque ahorita inclusive hay
planes de hacer microbiología genéticamente modificada para que crezcan mejor y ayuden a las plantas, ¿no? Pero yo me pregunto si todavía ni conocemos solamente el 3% de la microbiología en el mundo, digo, en el suelo y en el mar menos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer biotecnología que no tenemos una base buena y no hemos explotado realmente lo natural o el potencial genético? Entonces, como decir, bueno, vamos a conocer mejor esto y va a ser más rentable y más nutritivo. Y los productos que les mencioné, pues son excelentes, es una buena opción. Pero también debe haber buen riego, buen manejo de maquinaria, cuidar el suelo, la actitud de la gente, ¿va? La gente, cuando trabaja en lugares donde hay poco agroquímico o nada, tiene mejor ambiente, más ánimo. Entonces también eso quiere decir que no nomás es ver y simplemente estar en un lugar sano es importante, ¿va? Bueno, pues no sé si tengan más preguntas y qué les pareció, alguna duda en estos niveles que mencioné. Hola, Jorge. Jorge, ¿aló? ¿Me escuchas? Sí. Jorge, relacionando lo que vimos en el webinar pasado con ¿qué tanto suplen las necesidades alimenticias lo que vamos a sacar de la composta? ¿Del cultivo? Si yo ya con la composta, ya con eso, bueno, sí es cierto, eso está orientado al cultivo, a un cultivo comercial, pero yo preguntaba más bien en un jardín de una casa. Lo que vimos el webinar pasado, ¿qué tanto cubre de las necesidades de nutrición en un jardín? Pues en un jardín, como normalmente no se aplica ningún agroquímico, no se mete ningún arado, y con una buena composta bien elaborada, muy biodiversa, yo pienso que se puede sustituir todo nutriente. ¿Por qué? Porque la composta es más bien un conjunto gigantesco de microorganismos, de hongos, de bacterias y microartrópodos. Entonces, una composta bien elaborada en tu jardín o en macetas debe cumplir con toda la nutrición de una planta, ¿verdad? Digamos que en un jardín uno está acostumbrado a que un jitomate pues dé 12 frutos, ¿no? Pero la exigencia del mercado pues te quiere 30, ¿verdad? Entonces por eso ahorita con las variedades que existen sí es necesario, yo pienso, ayudarle un poquito al cultivo comercial, pero a nivel permacultura o huerto familiar, yo creo que con eso y mejorando mucho el suelo es suficiente. Claro, el agua es indispensable, ¿verdad? Porque también otra manera por ejemplo, por ejemplo, el ingeniero Ezequiel o Claudia, pues tienen, digamos, que tuvieran 100 hectáreas, ¿verdad? Ahí tenemos que poner de 40 a 80 toneladas de composta, que eso rentablemente pues es casi imposible, y meter el tráiler y repartirla, y ¿no? Entonces lo que se hace o lo que hacemos es hacer una composta de alta calidad, lo concentramos así como un Nor Suiza, digamos, yo digo, y lo vamos aplicando por vía goteo. Entonces, ya la planta genera los exudados que decíamos al principio del nivel 1, altos en nutrientes, y casi el 40 o 50% de su fotosíntesis la va a encaminar a alimentar estos microorganismos que estamos agregando. Entonces ya sustituimos el uso de composta a nivel gran productor, ¿verdad? No sé si me explica. Entonces hacemos un concentrado de una composta bien hecha, que es más fácil y más rentable aplicarla vía goteo o foliar. Pues, ¿qué más? Cualquier pregunta. Jorge, hablo Olimpia. Ah, Hola. hola. Antes que nada, Olimpia. hola. Antes que nada, realmente felicito a la gente que está preocupada en implementar este tipo de beneficios a los campos, porque pues al final del día eso viene a nuestros platos, ¿no? A nuestras comidas. Y realmente al ver la información que proporciona, me preocupa un poco, más que nada como consumidora, porque veo que todo el crecimiento de la planta lleva un proceso, de tal manera que cuando llega al proceso completo, tiene todas las vitaminas o minerales que requerimos también a nosotros para consumirla. Entonces mi duda es, yo luego he visto ahí que los productos llegan verdes al mercado.
esos productos realmente están cumpliendo con los requerimientos alimenticios. O sea, quiero creer en mi mente, no sé, no llegaron a un punto donde podrían estar óptimos para tener los requerimientos nutrimentales que requerimos. Entonces, ¿sí los tienen o no los tienen? Más bien es mi duda. Sí, no, en el webinar pasado que no estuviste, ahí sacamos una gráfica después de la Segunda Guerra. Entonces, todos los cultivos, inclusive la carne, han bajado casi un 50%, de un 50 hasta un 17% del contenido de calcio, de magnesio, de zinc. Entonces, desde la Segunda Guerra, digamos que le sobraba el nitrógeno para hacer la pólvora, entonces hubo una revolución verde y lo metieron como urea, y bueno, es así como los grandes productores o los empresarios, pues les importó más bien vender y que uno consumiera fruta que se vea bonita, ¿verdad? Por ejemplo, estaban diciendo que para cumplir tus vitaminas C, antes los abuelos o mis abuelos, tus abuelos, comían una naranja y ahorita tienen que comer 8 naranjas. Entonces, realmente sí tienes razón. También en ese webinar mencioné, si etiquetamos la fruta de Aurrerá o de Soriana o de H-E-B, entonces deberían decir qué contenido de calcio tiene esa fruta. Y pues no, por no poner algo dramático, pero sí toda la fruta que estamos no es suficiente, no cumple con nuestros requerimientos nutricionales. Los orgánicos posiblemente sí, los maíces criollos también. Entonces, como cliente, debemos exigir mejor comida y ya no comer, por ejemplo, ni margarina, ni galletas que están 10 años en el Oxxo y nunca se echan a perder. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues no es comida, ¿verdad? También, por ejemplo, la fruta de temporada tiene mucho más nutrientes que una manzana de Washington y no les llega a los 8 meses. Empieza a descomponerse los nutrientes, entonces ya una manzana de 8 meses ya no es nutritiva. Entonces, sí hay que vigilar mucho la nutrición y realmente yo pienso, más bien estoy seguro que todo lo que nos ofrece las grandes cadenas no es nutritivo. Entonces, es un movimiento que ya a nivel mundial está haciendo ya, pues, digamos, alarmante. Por ejemplo, México con el COVID, pues nos da una tranquiza durísima, ¿no? Aquí yo vivo cerca de Querétaro y comunidades enteras, todos tienen diabetes, ¿verdad? Pero consumen Coca-Cola y pan que no sirve. Entonces, sí, tenemos que vigilar mucho lo que consumimos, comprar fruta orgánica lo más que se pueda. Inclusive, pues yo los invito, si tienen chance de venir algún día aquí al Bajío, podemos ir a ver por ejemplo, a Ezequiel o a Claudia, donde se ve que sí, qué están aplicando, cómo están produciendo su fruta y sus lechugas. Y entonces hay que exigir más, yo pienso, ¿va? Muchas Pero gracias, sí Jorge. estamos mal nutridos, de nada. Gracias. Jorge, buenas tardes. Soy Alfredo Jr. Ah, sí. Nosotros con el Biosoil, nuestros distribuidores en Estados Unidos que están aplicándolo en el estado de Washington, en Idaho, allá por allá en Oregon, hemos encontrado que obviamente los productores de orgánicos son los que más utilizan nuestro Biosoil por ser orgánico, ¿no? Curiosamente hemos notado, o hay una tendencia que hemos visto, que ahora hay una tendencia de no nomás aplicar para el cultivo orgánico, es para también tratar el suelo orgánico para que sea más mejor por los años que vienen, ¿no? O sea, y entonces es una tendencia que hemos notado ahorita que está muy fuerte, que los agricultores mismos ya ahorita se están cuidando mucho el suelo. No sé si puedas o has visto esa misma tendencia en México, que se está ahora viendo más lo que es el suelo y lo que hacemos con el suelo para mejoras en el futuro. Sí, aquí, por ejemplo, yo digo que el COVID nos dio una buena sangoloteada porque los pedidos de los productores que exportan
los orgánicos fue más estable, ¿verdad? Que los convencionales. Es una parte. La otra parte, que hay zonas de, por ejemplo, aquí en el Bajío, que son las que ya no se puede sembrar chiles, por ejemplo, ¿no? Entonces ya, sí tiene razón, ya muchas personas están cambiando lo orgánico, están viendo al suelo como algo, como una riqueza, y lo están cuidando más. Sí, esa tendencia viene para acá, sobre todo con la gente joven, los nuevos ingenieros que están llegando, la tendencia es más fácil a que cambien, ¿verdad? Y sobre todo, digamos, quitar el arado es muy difícil, pero ya de repente más de la mitad del Bajío ya no usa arado. El arado hace mucho daño al suelo, entonces ya está, sí está cambiando mucho por acá. Y aplicaciones, por ejemplo, de agroquímicos fuertes al suelo, ya casi nadie lo hace, ¿verdad? Sí, es una tendencia. Los herbicidas hacen mucho daño, también la gente está pensando si aplica o no un herbicida, ¿verdad? Porque secuestra nutrientes, daña mucho. Los desinfectantes, por ejemplo, el metamsodio, aparte de que es súper tóxico, la gente se da cuenta que destruye el suelo y un suelo destruido pues se pone como cemento y ya no se puede cultivar. Pero sí, tiene razón aquí, también ha cambiado mucho, debo decir, porque Estados Unidos está exigiendo producción orgánica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un productor que tenga 10 hectáreas de pimiento, pues no puede vender su pimiento en la Ciudad de México, tiene que exportarlo. Entonces, las exigencias ya van cambiando mucho por ahí también. Sí, y eso me alegra mucho porque pues la agricultura tiene 9,000 años y es interesante que ya, y sobre todo comer mejor, como dice Olimpia, ¿verdad? Que comamos mejor. Pero sí es una tendencia fuerte. Gracias. Sí, de nada, Ingeniero Fernando. Jorge, yo me tocó trabajar con varios agricultores de la zona de Baja California de vid para producción de uva para vino. Y usaban mucho triple 20, nitrato de calcio, nitrato de amonio y muy excesivo, ¿no? Entonces me tocó utilizar Biosoil, Agroquel. La fábrica está ahí en Ensenada y también a muy buenos precios. Y estuve utilizando un fertilizante a base de frutas y verduras recicladas, como si fuera como si fuera un proceso enzimático, pero es un jugo soluble, ¿no? Hice la mezcla de los tres, trae es un 3-2-1 con microelementos y estuve aplicándolo en intervalos pequeños y, o sea, más frecuente en cada etapa fenológica. Y a la larga pude sustituir el triple 20 con microelementos, con estos números tan bajos de 3-2-1, pero traía altas glucosas, aminoácidos, porque al momento de no fermentar todo el reciclado de las verduras que echaron para hacer este fertilizante, no pierdes la glucosa, y era lo que estaba hablando usted. Entonces, se me hizo muy bonito poder sustituir un producto que a lo mejor pues yo también lo distribuía, pero simplemente ya no tuve que usarlo y son muy caros. O sea, triple 20 de Grow More, en este caso esta línea. Y me dio mucho gusto que con 10 litros o 10 litros de Biosol intercalándolo con Agroquel y pude hacer 14 toneladas de uvas de muy buena calidad. Fueron 15 en total de Cabernet Sauvignon y las vendimos muy bien. Entonces, en un año, 2 años me costó hacer esa transformación y en ese año me dio muy buen resultado. Me confié un poquito, me sentí muy contento y no metí la cantidad necesaria en la post cosecha. Y sí tuve como que un retraso en la brotación del siguiente ciclo, como que no almacené los carbohidratos ni metí hubo tema por COVID, por falta un poquito también de capital ahí y no pagaron ciertas vinícolas y eso, pero eso fue un tema comercial, pero siento que si hubiera metido más nutrientes, a lo mejor más Biosoil para poder darle chance al suelo de recuperarse, hubiera tenido ese incremento de producción. El otro año me salió más bajo, recuperé unas 10 toneladas. Entonces, en este año que llevo ciclo, son 4 hectáreas, me voy a ir con un poquito más la dosis porque pues me fue muy bien. La verdad, logré sustituir los fertilizantes convencionales. Sí, aquí yo lo que recomendaría para que el otro ciclo sea bueno es dar un
fuerte, por así decirlo, ¿verdad? Una fuerte aplicación de lo que estás haciendo después de la cosecha en otoño, antes de que empiece a entrar en dormancia. Justo, ajá. Y Antes del desoje. digamos ya, sí, entonces lo que va a hacer la planta va a empezar a acumular nutrientes y va a meter esos nutrientes en las yemas que van a ser después fruta, y también las heladas le va a pegar menos. Hay mucho aminoácidos, bueno, y lo que estás haciendo son carboxílicos, está muy, muy bien. Y yo al principio, yo metía hasta 20 litros de Biosoil o 10, pero la constancia en la que dices tú es muy interesante, y también lo meto a foliar. Entonces, puedes hacer eso después de la cosecha. Realmente después de la cosecha es cuando inicia el ciclo de la uva o de las frutas, ¿verdad? Y no sé si de insectos cómo te fue, o de enfermedades, a lo mejor. No, la verdad no he tenido nada. El índice de hongos, metía mucho Rally 40W, hacían como todo el mundo. Estaba miclobutanil, estaba metiendo Quintec de Bayer, creo. Son productos muy fuertes y en alto precio. Y los usábamos como preventivos, muy fuerte como entre marzo, febrero, pero ahorita ya si empezamos a hacer estas aplicaciones foliares continuas, o sea, hablo de una vez cada 15 días, cuando ya tienes hojas verdaderas, realmente sí metimos, pero muy poquito, y cuando vienen el tiempo de junio, mayo, que hay mucha neblina en Ensenada, ¿no? En lo que las zonas de San Vicente y esto, bajé los costos muy, muy considerable de estos productos, Rally principalmente. Muy bien, no, pues sí. Pues por ahí va, ¿verdad? Por ahí va, sí. Ojalá no agarre la mitad de producción este año, ¿no? Unas 5, ¿no? Y voy para abajo, ¿no? Pero el suelo lo veo mejor, de eso se trata. Gracias. Sí. Tengo una pregunta para usted sobre A el ver. tema del sílice. Pues es un elemento que está en la tierra, ¿no? Y me han estado preguntando aquí en California sobre la relación del sílice con la estructura de la raíz, ¿no? Y yo conozco productos de silicatos de potasio, pero me estoy encontrando unos nuevos que traen fósforo y calcio. ¿Qué sabe de la estructura de aplicar sílice por la raíz? Sí, yo conozco un producto que se llama, bueno, es un silicato de potasio, tiene un pH como de 11, y lo aplico al goteo cada 21 días, y sí he observado que muchas deficiencias de calcio ayuda el sílice porque como que lo sube, ¿verdad? Y lo distribuye en el calcio. Es de Fiasa el producto. No, es de técnica mineral. Ah, ok. Se llama Respuesta, ¿verdad? Y hay otros también, otros silicatos. Respuesta, ok. Ok. Está por acá. Ese tiene un pH muy alto, por eso no hay que mezclarlo con cualquier cosa, ¿no? Entonces yo sí lo he hecho cada 21 días. También aplicamos aquí a las lechugas con Claudia, porque yo veía que empezaba pues yo le quería hacer más peso, porque la pared celular está formada por sílice y calcio. Entonces, no hay que exagerar, unas 2 aplicaciones al ciclo, yo es lo que hago. Y también aplicamos un poco de cobre, que da elasticidad, ¿verdad? Entonces, ¿pero fueron foliares, ingeniero, sí. las aplicaciones, doctor? No, el goteo fue sílice y el cobre abajo y fue muy poquito, porque necesita muy poco partes por millón de cobre. Ok, unos 2 litros por hectárea, ok. Gracias. Sí, o hasta menos, yo creo, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas. Yo nada más quisiera hacer un comentario. Ahora que usamos las diatomeas en las lechugas, como les comentaba, todas las aplicaciones que hacemos en lechugas, y como yo estoy pegada ahí con el tema de sanidad y seguridad alimentaria, pues me doy cuenta de todo lo que se aplica para cumplir los estándares de calidad ahí para el cliente, que el cliente exige. Entonces me quedaba yo pensando, y esto es lo que comemos, tantas aplicaciones de plaguicidas que le damos para sacar el producto sin un insecto, porque eso es lo que requiere el cliente, y si no, pues nos rechaza el producto. Entonces, ahora que aplicamos, que usamos las diatomeas y que yo vi excelentes resultados, digo, bueno, pues esto la verdad es que es una
Es una muy buena opción porque reducir la cantidad de plaguicidas a un 50% y sustituirlas por diatomeas que son inofensivas para el ser humano, me parece, la verdad es que algo genial. Algo genial, ojalá que podamos ser un poquito más conscientes en cuanto a las aplicaciones de plaguicidas, porque finalmente pues son los alimentos que nosotros comemos. Entonces, esto de las diatomeas se me hace una opción bastante viable, barata además, sustituirlas por esos agroquímicos como el Movento, que es caro, como el Bilif, el Exal, que son productos caros, y que podemos quitarlos y poner diatomeas para controlar los trips o pulgones o algunas larvas pequeñas. La verdad es que es una experiencia que me deja mucho aprendizaje y que por supuesto la seguiré usando para minimizar mis aplicaciones de plaguicidas y tener productos sin tanto químico. Muy bien. Y bueno, pues eso es lo que quería comentar y lo que me deja el aprendizaje de usar las diatomeas, minimizar la aplicación de plaguicidas. Sí. Pues más preguntas, o comentarios. Pues, pues si ya no hay, yo pensaba, bueno, quiero dar otro webinar, pero como en 3 semanas o 4, para manejar lo que comentaban ustedes ahorita, que se me ocurrió, porque aparte de las 4 niveles que les menciono, de fotosíntesis completa, proteínas, lípidos y metabolitos secundarios, pues la planta siempre está en constante movimiento, ¿verdad? Vegetativo, reproductivo. Por ejemplo, en las lechugas con Claudia, pues ahí no queremos que haya flor, ni fruto, ni semillas, ¿verdad? Entonces ahí lo que estamos haciendo es manejamos, aparte para que haga una fotosíntesis mejor y de una tasa más alta, estamos buscando que sea más vegetativo. Cuando la raíz va creciendo hay más citoquininas, ¿verdad? Y hay siempre como juego entre citoquininas y giberelinas. ¿Qué quiere decir? Que uno quiere formar hojas y tallos y la otra quiere ser flores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en pimientos o en tomates donde hay hojas y aparte hay flores, hay fruto y hay hojas y así hay crecimiento. Entonces es un continuo de utilización hormonal y de microelementos que a veces las personas no, o no leemos o no observamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo, igual comentaba con el ingeniero Ezequiel del potasio, ¿verdad? Yo realmente casi no uso potasio, porque el potasio lo uso ya cuando las células están formadas y aparte el potasio, digamos, si me paso, porque ya ves, no hay manera de saber exactamente con análisis, porque no hay que digamos datos exactos, ¿verdad? Entonces el potasio puede bloquear al calcio, inclusive al magnesio. Entonces yo estoy observando que vamos a hacer lo mismo que hicimos con Claudia, vamos a hacer con unos pimientos de exportación y ahí vamos a manejar lo que es el manejo nutrimental de la planta de manera vegetativa antes del primer botón, y ya cuando salen los botones del pimiento vamos a ir creciendo y ahí les voy a pasando las informaciones. Entonces, ojalá me acompañen al otro webinar, yo creo que en 4 semanas, algo así, para que ustedes, si les interesa, meternos ahí y ir estudiando más a lo que es la biología de la planta y los microbiomas, que es muy interesante, y aparte, como dice Claudia, pues hay que comer mejor. Entonces, también sería bueno hacer esas aclaraciones, o más bien incrementar la información en el estado vegetativo y reproductivo de las plantas, dependiendo del mercado al que vamos a atacar, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, si no tienen otra pregunta, a ver. No, darte las gracias, Jorge. Llegué un poco tarde y lo que vamos a intentar también invitar a otros agricultores acá de Baja California para que nos acompañen, algunos de nuestros clientes, etcétera. Porque también los cultivos orgánicos al sur de Ensenada, pues es algo muy importante para la exportación y con mucho gusto
invitaremos a nuestros clientes. Gracias, Jorge. No, gracias, Alfredo. Muy bien. Y importante que Encantado. estén los productores porque ellos tienen muchísima experiencia y podemos ir mejorando la información, ¿verdad? Sí, 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 claro. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a ver aquí otro. Gracias. No, pues ya Gracias. estén muy Gracias, bien y hasta gracias luego. gracias por